la capacidad máxima de esfuerzo que recibe y medir la deformación que va recibiendo en función a la carga que es transmitida, ¿ya? Y si esa deformación para esa carga máxima está dentro de los parámetros límites establecidos, ¿ya? Habíamos hablado de qué se basaba el diseño Marshall, básicamente es hacer similar a un ensayo de Proctor, ir aumentando el contenido de asfalto. Con el Proctor ustedes van aumentando el contenido de agua. En el ensayo de Proctor ustedes solo toman en cuenta una variante que es la densidad máxima, ¿ya? Aquí no solo se va a formar una gráfica, sino cinco. Y el contenido de asfalto óptimo va a venir en función a lo que me pidan tres gráficas de esas cinco. Ya hay valores establecidos: la densidad máxima, la estabilidad máxima y el contenido de vacío. Habíamos visto de que en el ensayo Marshall se trabajará única y exclusivamente con material procedente de una cantera de titulación. ¿Ya? No es recomendable trabajar con agregado grueso que sea procedente del lecho del río. ¿Ya? No hay una adherencia suficiente, entonces en el ensayo Marshall se trabaja siempre y exclusivamente con agregado triturado. Aquí hay una pequeña variante en que para el ensayo Marshall, la arena gruesa consiste en aquella que pasa el número 8, el tamiz número 8. Se considera arena todo material que pasa el tamiz número 8. ¿No? Y que además de usar asfalto, arena y grava, también se puede utilizar otro tipo de material para sustituir la parte fina. Ustedes saben, el cemento, la parte fina, la adición del cemento. En este caso, aquí se podría trabajar con polvo de roca, que se conoce como filler, ¿ya? Que eso también se obtiene de la misma cantera que se tritura la grava. Se podría trabajar con algún limo o arcilla o suelo, cemento, cal. Perdón, cemento, cal, ¿ya? El cemento, por lo general, es cuando los agregados pétricos son muy blandos, ¿ya? Y hay que darle mayor estabilidad a la briqueta. Entonces se le coloca un poco de cemento. Lo malo de trabajar con cemento es que me genera el fenómeno de que va a bajarme mucho la afluencia, ¿ya? Y eso es un factor que también se debe controlar. No me sirve una mezcla asfáltica rígida porque todos saben, el pavimento flexible es una mezcla asfáltica, así que no podría yo hacer que la mezcla asfáltica sea rígida. Entonces, si se llegara a usar o adicionar cemento, hay que ir controlando cómo va afectando eso con la, eh, con la deformación o el flujo que tiene la mezcla, ¿ya? Habíamos visto de que lo primero que se tiene que hacer son los ensayos para aceptar el uso o no del cemento asfáltico, o en su defecto solicitar qué es lo que está fallando en ese cemento asfáltico, para que así se le adicione algún aditivo o un modificante para que ya aún mejore esas propiedades. Luego está el estudio del agregado, el diseño de la mezcla de los agregados. Con respecto a Marshall, hay que hacer que caiga dentro de la curvatura, ¿ya? En caso de hormigones, muchas veces se puede aceptar que la grava no esté dentro de las curvas de máximos y mínimos, y se diseña hormigón a partir de eso. Sabiendo, tomando en cuenta ese deficiente, se ve otra que se puede mejorar para que nos salga bien la dosificación. En este caso, como es preparado con material de cantera, entonces hay que ya tiene que caer dentro de curva lo que corresponde a los agregados. Luego estará la elaboración de briqueta, la relación peso-volumen, que es con respecto a las briquetas, el ensayo de briquetas, que es nada más que llevarle a la prensa Marshall y medir la deformación y la carga máxima, ¿ya? Graficar los resultados y determinar el contenido de asfalto. Hemos visto que las características más importantes en el diseño de mezclas asfálticas van a ser la densidad de la mezcla, los vacíos de aire, los vacíos en el agregado mineral y el contenido de asfalto. Y se formarán 5 gráficos. La densidad de una mezcla compactada está definida como su peso unitario, o sea, la relación del peso entre el volumen. La densidad es una característica muy importante debido a que es esencial tener una alta densidad del pavimento para obtener un mayor rendimiento duradero. A mayor densidad, obviamente, habrá menor espacio de vacío.
Y eso es algo que nosotros buscamos. Si bien los pavimentos flexibles tienden a ser porosos, ¿ya? Y es necesario que lo sean porque necesitan espacios vacíos para su deformación, no es adecuado de que sea muy poroso, ¿ya? Porque puede infiltrar agua hacia las capas que están por debajo y puede ocurrir un problema. Más allá de que hay un riego de liga, para evitar eso, eh, siempre puede ocurrir una pequeña falencia, entonces es recomendable que la densidad sea bastante elevada a la hora de escoger una mezcla falta. Me disculpa un segundo. Ingeniero, buenas tardes. Para los que están en suelo 2 con el ingeniero P, cuando estén saturando el grupo, tienen que entregármelo, creo, el día martes su práctico y va a evaluarle sobre eso, así que hagan la conciencia, no traten de copiarlo, ¿ya? Sí, porque, O sea, el examen AUSI va a ser sobre eso. sí, porque la parte teórica, miren, la primera pregunta para el grupo 1 es Fochen-Meyer, significa el tema de drenaje. Tema 2 3 sí, entra casi todos los temas en un mismo cuestionario. Sí, está bien, así que entra. La parte teórica habla sobre lo que ustedes han visto todo el semestre de ambos. Salvo del grupo 3 que es más de los últimos temas, que en cambio el grupo 1 y 2 es de los primeros temas. Ni un ejercicio de zapatita, ¿no? Pero bueno. No, no les ha tocado Zapata, les ha enseñado, supongo, pero en práctico siempre es el mismo, cambia algunos valores. Dice. Cohesión del suelo, el que tenga 0,20 kilogramos sobre el metro cúbico está mal, es sobre el metro cuadrado ya. Vamos a ver si, el mismo error para todo. Eso tengan cuidado. La cohesión se mide en tensión que es masa sobre área. ¿Ya? Los prácticos son los mismos, siempre lo único que le cambia es los valores, las unidades, los pesos, los datos. Después se conserva, siempre hace lo mismo. Así que pueden guiarse de los que ya hayan hecho.
Bien, entonces vamos a continuar, porque no todo está en el suelo 2 con el ingeniero Pérez. Ya hablábamos de densidad, ahora hablemos de los vacíos de aire. Los vacíos de aire son espacios pequeños de aire que están presentes entre los agregados revestidos con mezcla al final de ser compactado, ¿ya? Es necesario tener un porcentaje de aire, ya lo había explicado, cuando pasen los camiones con el pavimento flexible tiene que deformarse, entonces es necesario contar con eso, ¿ya? El porcentaje permitido de vacío va a estar entre 3 a 5%, ¿ya? Se debe diseñar con un contenido de asfalto que caiga dentro de esos dos porcentajes. Por eso que les decía, se diseña con la densidad máxima, con estabilidad máxima y con un valor que cumpla dentro de esos dos porcentajes, entre 3 y 5. ¿Ya? Y a partir de eso se hace un promedio y se obtiene el contenido de asfalto. La razón de que no sea muy alta la cantidad de vacío, ya lo hemos hablado también, es de que no sea muy permeable la mezcla. Hay que tener bastante cuidado con eso. Lo siguiente que se ve, los vacíos en el agregado mineral son aquellos espacios que no llega el asfalto a impregnar o a absorber, pero que el agregado no llega a absorber el asfalto. Así como ustedes han visto en hormigón que el asfalto absorbe agua en el proceso y hace una corrección por eso, aquí en este caso va a absorber asfalto sobre espacio vacío, ¿ya? Y también se debe tomar en cuenta eso. Se tiene que tener en consideración porque ese asfalto absorbido hay que restarle para encontrar el contenido de asfalto. Hay que tomar muy en cuenta ese fenómeno, ¿ya? Y finalmente el contenido de asfalto, que es lo que nosotros debemos buscar, ¿ya? Usar asfalto por encima del óptimo no es conveniente, aunque podría creerse que sí, ¿ya? Si tenemos asfalto en exceso, lo que va a generar es que sea más deformable y resista menos, ¿ya? Así como que si tenemos asfalto deficiente, puede ser que teóricamente en algún momento pueda resistir más, pero la deformación va a ser tan baja que no nos conviene utilizar. Por eso que se determina el contenido de asfalto óptimo, ¿ya? Las propiedades que se deben considerar en una mezcla van a ser así. Para evitar de que los caminos nos queden así, hay que tener mucho cuidado a la hora de tanto en la elaboración de la mezcla como en el proceso de compactación, ¿ya? Nosotros buscamos que tenga una buena estabilidad, sea durable, pues sale caro hacer un pavimento flexible, tenga una impermeabilidad bastante buena, ¿ya? Y en la hora de trabajar, que la trabajabilidad sea adecuada, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, no tanto si les toca, o sea, las briquetas les puede salir, pues, en planta les puede decir una cosa, pero a la hora de poner el concreto en la perdón, el concreto asfáltico en carretera es muy diferente. O sea, hay que tener bastante control, ¿ya? Eso como recomendación. La estabilidad es uno de los factores más importantes. Se supone que va a resistir cargas de tráfico. Entonces, un pavimento tiene que ser estable y mantener su forma bajo cargas repetidas, que son las acciones del tráfico. Pavimentos inestables, ya hemos visto, se desarrollan abollamientos, canaletas, ondulaciones, incluso el fenómeno de la piel de cocodrilo, que es bastante complicado. Fíjense, el exceso de asfalto en la mezcla va a generar ondulaciones, abollamientos y afonamientos y además la exudación, que va a ser más rápido. Ondulaciones y abollamiento, porque les dije, va a ser un material más blando. Y si hablamos de zonas donde la temperatura es caliente, obviamente va a generar ese fenómeno. Ahora, tener arena de tamaño medio, o sea que tal vez no nos cumpla la granulometría, también es un problema muy grave. Por eso les digo que en caso de diseño Marshall, los agregados deben caer dentro de la curva granulométrica. No se puede admitir que no caigan dentro de los valores máximos y mínimos. Nos puede generar una baja resistencia durante la compactación, ¿ya? Y una dificultad para compactar. Ahora, el agregado redondeado con poca superficie texturada, que sería el agregado del lecho de río, va a generar abollamiento y canalización. No hay una adherencia, una trabazón, por así decirlo, que genere de que se enlacen bien las partículas de los agregados. Por eso que no es recomendable trabajar con agregados de lecho de río para mezclas asfálticas.
La durabilidad, que es lo que nosotros buscamos, obviamente nos sale caro hacer un pavimento flexible, ¿ya? Entonces tiene que durar. Ahora, hay que controlar el tema de la oxidación. Eso lo hemos visto en el ensayo de película delgada. Asfaltos que pierden mucha masa, que van a oxidarse muy rápido con la temperatura. Entonces, por eso que el ensayo de película delgada pone una limitante en algunos asfaltos de 0,8, otros de 1% como pérdida máxima. Si hubiera más allá, no es recomendable trabajar con esos materiales. ¿Ya? Causas y efectos de una poca durabilidad. Una causa puede ser bajo contenido de asfalto. El endurecimiento rápido del asfalto genera desintegración por pérdida de agregado. ¿Ya? Si ustedes tienen asfalto menor al que ha sido calculado, puede darse el caso de un mal diseño de mezcla, ¿ya? No es que le estén colocando menos, se hizo un mal diseño. Y por ergo les quedó en algunos puntos menor y en otros mayor el contenido de asfalto. Entonces, si tiene menos asfalto, el proceso de oxidación va a ser mucho más rápido. Entonces se va a endurar mucho más. El asfalto va a empezar a ser como un material rígido mucho más antes de lo establecido. Y obviamente eso va a hacer que falle rápidamente, especialmente en la superficie de rodadura. Ya hablemos de una carpeta 10 centímetros, por así decirlo, la parte superficial va generándose que las piedras empiecen a salir, que es lo que alguna vez, no sé si alguno habrá notado cuando en el segundo anillo si caminan en época de lluvia, van a ver cómo el agregado empieza a desprenderse del mismo pavimento, la parte superficial. Alto contenido de vacíos debido al diseño o a falta de compactación puede generar endurecimiento temprano del asfalto seguido por un agrietamiento o desintegración. ¿Ya? No nos conviene tener gran porcentaje de vacío debido a que, o si no se ha compactado mal, perdón, si se ha compactado mal no va a generar gran cantidad de vacío. Si hay más contenido vacío, entonces es más fácil de que el asfalto pueda evaporarse y oxidarse, ya debido a las altas temperaturas. Entonces el agrietamiento va a sufrir mucho más. Estos agregados susceptibles al agua, si bien es un ensayo que no lo hemos visto, ya se realiza, lo primero que se hace es analizar cómo reaccionan los agregados con el asfalto, ¿ya? Se conoce como ensayo de adherencia. Hay de 2 métodos, ¿ya? Uno en que se lo deja en agua caliente y se va viendo si se desprende o no el agregado, ¿ya? Entonces, ese ensayo son bastante importantes para ver si el agregado va a tener una adherencia o no al asfalto en contacto con el agua. Muy similar a lo que ocurre con la reacción alcálica entre el agregado y el hormigón. Ya cuando el agregado grueso tiene una determinada cantidad de sales que reaccionan mal con el hormigón, ocurre el fenómeno de reacción alcálica. Entonces se va desprendiendo, no hay un enlace correcto entre las partículas de cemento y el agregado grueso. Aquí ocurriría lo mismo con el efecto de que si el agregado no tiene una buena adherencia con el cemento asfáltico, a medida que pasa el tiempo, especialmente si es una zona lluviosa, va a ir desprendiéndose, se va a ir saliendo el asfalto de- del agregado, ¿ya? La impermeabilidad es una característica que siempre vamos a buscar obtenerla. Ya les había dicho de que si bien nosotros buscamos que tengan cierta cantidad de vacíos, esos deben ser limitados, ¿ya? No nos conviene tener un asfalto impermeable porque por algún motivo o a cualquier razón la carpeta o río de liga no funciona como debería, entonces vamos a ir debilitando la capa base, las otras capas que hay por debajo de la carpeta de rodadura y obviamente vamos a debilitar todo el terraplén. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la impermeabilidad. ¿Ya? La trabajabilidad que más depende de lo que se va a hacer a la hora de colocar y compactar, ¿ya? Las mezclas que poseen buena trabajabilidad son fáciles de colocar y compactar y aquellas con malas son difíciles. La trabajabilidad puede ser mejorada modificando los parámetros de la mezcla, tipo de agregado, la granulometría. Las mezclas gruesas que contienen un alto porcentaje de agregado grueso tienen tendencia a segregarse durante su manejo.
y también pueden ser difíciles de compactar. Un contenido demasiado alto de relleno también puede afectar la trabajabilidad. O sea, el exceso de arena gruesa no es conveniente, así como también tener agregados muy grandes. Por eso de que al principio cuando diseña Marshall este modelo de obtener contenido de asfalto óptimo, trabaja con tamaños de partículas de 1 pulgada. Por eso dice, la causa tamaños máximos de partículas grandes generan superficies ásperas y difíciles de colocar. Demasiado agregado grueso puede ser complicado al momento de compactar. ¿Ya? Temperatura muy baja de la mezcla genera un agregado sin revestir, una mezcla poco durable, superficie áspera y difícil de compactar. Demasiada arena de tamaño medio va a hacer que la mezcla se desplace bajo la compactadora y, o sea, toda la arena mezclada con cemento asfáltico se va a venir abajo y arriba va a venir las piedras o las gradas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la granulometría. Por eso que les decía que sí o sí debe entrar dentro de los valores máximos y mínimos la curva granulométrica de los agregados. ¿Ya? No debería aceptarse que no entre. Uno, porque la grava ustedes la están titulando, entonces pueden jugar bien con las cantidades que les vayan a dar de las proporciones. ¿Ya? Fíjense, mezclas con agregado fino, si bien parecía que esta probeta no tiene porosidad, cuando ustedes le hagan el ensayo va a resistir muy poca carga, ¿ya? Y va a ser muy deformado. Y otro fenómeno sería la mezcla con bastante cantidad de agregados gruesos, que no me da confianza en el tema de la permeabilidad, hay mucho espacio vacío. ¿Ya? Ambos fenómenos son malos, por eso es que hay que tener bastante cuidado con el tema de la granulometría de los agregados. Bueno, la flexibilidad, obviamente, como nosotros estamos hablando o estamos diseñando un pavimento flexible, tiene que ser flexible el pavimento para que se pueda acomodar y no se genere grietas al momento de recibir las cargas. ¿Ya? La resistencia a la fatiga de un pavimento va a ser la resistencia que tenga debido a la acción de las cargas de tránsito. A diferencia de una carga en un edificio, la repetición de carga no se toma en cuenta aquí el módulo elástico, lo que se toma en cuenta es el módulo resiliente, ¿ya? O sea que la resistencia a la fatiga partiría del principio del módulo resiliente, que es la acción de carga y descarga, o sea, llega carga, se descarga, y como es rápido el proceso, entonces se genera esa fatiga. No es lo mismo que ustedes caminen, por ejemplo, 10 kilómetros, a que la hagan corriendo. Caminando lo van a hacer, corriendo se van a cansar. La distancia sigue siendo la misma, solo que ustedes se están fatigando debido a que están empezando a correr. Entonces ocurre lo mismo. No es lo mismo que tenga una carga fija durante bastante tiempo a que haya carga y descarga, como son las cargas de tránsito. Entonces hay que tomar en cuenta el modo residente también, no solo de los agregados del terraplén, perdón, no solo de los componentes del terraplén, como son la subrasante, la capa base y la subbase. También se debería analizar el módulo resiliente de la mezcla asfáltica. ¿Ya? Eso es muy importante. Y en el ensayo de corte traxial se puede realizar el traxial dinámico que se realiza para medir el módulo resiliente de los suelos. También se podría realizar una carpeta asfáltica y determinar su módulo resiliente. Causas y efectos de una mala resistencia a la fatiga. Bajo contenido de asfalto me hace que se agriete fácilmente por fatiga. Vacíos altos en el diseño de la mezcla generan un envejecimiento temprano del asfalto seguido por un agrietamiento. Falta de compactación también va a generar envejecimiento temprano del asfalto y un espesor inadecuado del pavimento, demasiada fricción seguida por agrietamiento por fatiga. Este era el punto que yo tenía siempre, no decirlo en discusión, pero siempre lo hablábamos con el ingeniero Hurtado, cuando él hacía el diseño él había desarrollado un método del paquete Cambita, que trabajaba con 3 centímetros de carpeta de rodadura de mezcla asfáltica. Yo siempre le decía que si bien el valor de SN puede cumplir, es muy delgado el espesor, le decía, entonces va a fallar, se va a fatigar rápidamente porque va a flexionar. Y él me decía, no, pero las otras capas resisten.
y los espesores, o sea, el valor de CN con los materiales cumple. Porque si ustedes hacen más alto el terraplén, teóricamente sí puede funcionar. O sea, si le dan más espesor a la subrasante, a la subbase, a la capa base, para así aminorar el costo con respecto o trabajar a un límite de la carpeta de rodadura, en teoría les va a cumplir, pero eso no siempre puede ser preciso. Si manejan espesores muy delgados, entonces se va a oxidar rápidamente el asfalto y también va a llegar a fallar. No es conveniente trabajar al límite de los espesores mínimos. En el caso de la norma ASTO me dice que el espesor mínimo en una carpeta eh, de pavimento flexible es de 5 centímetros. Y el diseño que manejaba el ingeniero en su paquete económico Cambita trabajaba con 3. Entonces siempre teníamos esa discrepancia con respecto a eso. ¿No? Bueno, la resistencia al deslizamiento es la habilidad de la superficie de pavimento de minimizar el deslizamiento o resbalamiento de las ruedas de los vehículos. ¿Ya? Eso hay que tener bastante cuidado también porque en el ensayo ustedes determinan una serviciabilidad final, pero una serviciabilidad inicial y una final. Entonces, en el momento de compactar hay que buscar de que la superficie sea completamente, no lisa, pero que tenga algo de rugosidad, ¿ya? Y que esté dentro de los parámetros que establecen de niveles de serviciabilidad. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, ¿cuál era la diferencia entre trabajar con agregado procedente de una cantidad de trituración con agregado procedente del lecho de río? Es esto. Los de trituración tienen un mayor ángulo de reposo, ¿ya? Por lo tanto, tendrá mayor estabilidad y como tiene un ángulo mayor de reposo, también el ángulo de fricción interna es mucho mayor, o sea que es más resistente. Mientras que los agregados pétreos procedentes del lecho de río, al tener un ángulo de menor de reposo, tienen menor estabilidad, ¿ya? Entonces, va a haber una mejor adherencia entre partículas una vez esté presente el asfalto entre estos agregados triturados que con los que respecto a los agregados redondeados. Lo mismo ocurre en el hormigón. Seguramente en tecnología del hormigón les han explicado eso. Solo que obviamente es mucho más caro comprar agregado triturado que agregado eh, redondeado. Entonces, como en el hormigón buscamos una resistencia característica, pero no buscamos. Ese es el principal punto de partida y eso más que todo está influenciado en la cantidad de cemento. Ah, ¿de qué roca? La verdad, las canteras que conozco son del Torno, las que he visto. La verdad, desconozco el tipo de roca. No, al igual que muchos de ustedes, yo geología la llevé con el ingeniero Coimbra, así que poco o nada he aprendido en esa materia. Las canteras que venden agregados triturados son de acá del Torno, más arriba, cerca de la costura. No es muy buena si la grava tampoco, porque si la hacen un ensayo de desgaste, ronda entre 30 al 35%. ¿Ya? Así como el agregado de Río Piraí ronda entre el 40 al 50% del desgaste de la máquina de los ángeles. Fíjense, el agregado que viene de Chapare, sin ser agregado triturado, siendo del lecho de río, tiene una resistencia al desgaste entre 18 a 25%. ¿Ya? Se podría decir que es más bueno, pero en el caso de agregado grueso, perdón, en el caso de mezclas asfálticas no podríamos trabajar tampoco con ese agregado. ¿Ya? El tema de agregado en diseño de mezcla asfáltica es bastante delicado. Uno, te tiene que ser de lecho, perdón, triturado, y dos, que hay que ver cómo reacciona con el asfalto, ¿ya? Le dije que hay un ensayo de adherencia. Si debido a las componentes que tiene, a la sale, eso no permite que con el tiempo se vaya disgregando, se vaya separando el asfalto del agregado, entonces no podemos trabajar. Lo mismo que la grava que hay en la chiquitanía, que por lo general es granito con otro material, ¿ya? Ese no reacciona de manera adecuada con el cemento. Cuando ustedes hacen el ensayo de reacción alcali, les va a fallar. Entonces, hay que tener bastante cuidado con respecto a esos dos puntos, ¿ya? Bien, vamos con lo que les decía.
si bien teóricamente se diseñó de esta manera, este fue el punto de partida, ¿ya? Esta era la curva granulométrica principal con la que se diseñó las mezclas asfálticas. Ahora hoy en día se puede trabajar con estos tamaños máximos agregados, ya, fíjense. Y eso porque los espesores de carpeta llegan a ser más grandes últimamente. Hay vehículos más pesados. Hablamos de la década de los 40, no habían vehículos tan pesados comparados con ahora. Entonces, aquí están las curvas granulométricas en función a los tamaños máximos. En todo caso, estos tamaños máximos para acá, por ejemplo, perdón, el número 4 y el 3 octavos, que son más abajo, se podrían utilizar para tratamientos superficiales. Ya, ya no es recomendable para una mezcla asfáltica en caliente. ¿Ya? Y ahí están los valores máximos y mínimos. Por ejemplo, para el de 1 pulgada, porcentaje que pasa al tamaño número 200 estaría en mínimo 90, máximo 100. Para el de media pulgada, 56,80, 29,59, 19,45 y así. Y me dice que el contenido de asfalto óptimo puede estar entre 3 y 9. Fíjense que mientras más grande sea el agregado grueso, el contenido de asfalto puede ir disminuyendo. Contenido de asfalto óptimo, obviamente. ¿Ya? Y eso, la única manera de determinar esos valores sería haciendo las etiquetas Marshall. No quiere decir que esté intermedio el valor óptimo, ¿ya? Pero estos dos parámetros me dicen con cuánto es el porcentaje de asfalto que yo puedo empezar a trabajar, ya para allá del óptimo. Porque ese sería una incógnita en el punto de partida. No saber cuál es el contenido, desconocer el contenido de asfalto óptimo, entonces debe haber un valor limitante. Entonces serían estos de 3 a 9. Entre esos valores va a estar mi contenido de asfalto óptimo ubicado. ¿Ya? Vuelvan a entrar ya, porque nos queda menos de un minuto. Pesado. Cuando se vaya a hacer la mezcla asfáltica, primero en el diseño Marshall, que es en laboratorio, nosotros tendremos que saber, en función del tipo de tráfico, cuánto va a ser el número de golpes por cara en cada especie. A diferencia del Proctor, aquí solo se compacta en dos caras, no es en capa. Por ejemplo, el que más, bueno, nunca me ha tocado hacer de 35, siempre de 50 y 75. Entonces, se golpea en la prensa 75 golpes, se da la vuelta al molde y se golpea otros 75 golpes. ¿Ya? Y la estabilidad mínima que me debería dar, con la que va a ser mi partida de diseño, por ejemplo, aquí serían 1800 libras, 1200 libras y 750 libras. O sea, ¿qué se refiere con estabilidad mínima? Que
La estabilidad máxima que yo defina en el proyecto no debe ser menor a este 4, ¿ya? Cuando vaya a hacer la ruptura en la prensa, ¿ya? Si, por ejemplo, compactar a 75 y medida menos de 1080, yo tengo que ver o hacer los ensayos, ¿ya? Pues, no tanto el Marshall, me refiero, la parte de preparar briqueta, o ver en qué estoy fallando, ¿ya? Puede ser que mi agrado sea mal. Como les dije, el que viene del torno de la angostura, que es triturado de cantera, no es muy bueno, por así decirlo. Sobrepasa los 30% del desgaste de los ángulos. Entonces no es muy buen agregado, ¿ya? Los valores de flujo, ¿ya? Mínimo y máximo, aquí está expresado en décimas de pulgada, ¿ya? ¿Cuáles son los valores máximos permitidos? Entre 8 a 14 décimas de pulgada. Porcentaje de vacío, en las tres tipos de mezcla tiene que ser de 3 a 5%, ¿ya? Y el porcentaje de vacíos rellenos de asfalto, esto se refiere a el porcentaje de absorción que tiene el agregado, cuánto ha sido rellenado con asfalto. Y ahí están también los porcentajes máximos y mínimos, ¿ya? Bien, los ensayos preliminares en los agregados antes de hacer un diseño de mezclas asfálticas, ¿ya? Tendremos que haber hecho el desgaste a la elaboración de la máquina de Los Ángeles, el peso específico, tanto del árido fino como grueso, peso unitario suelto y compactado, necesitamos saber el volumen que ocupan, ¿ya? Equivalente a arena, en el caso de las arenas hay que determinarlo también. Durabilidad, los sulfatos en los áridos gruesos, que es un tipo de ensayo de desgaste en el cual se lo mete, se mezcla el agua con, la verdad que ahorita no me acuerdo el nombre, es un sulfato con otra mezcla, y se lo deja ahí la grava. Se lo saca un día, se lo tamiza, se lo vuelve a colocar otra vez. Y las piedras que son muy malas o no son resistentes a los sulfatos se van desintegrando. Y ese ensayo dura casi como 2 semanas el tiempo, ¿ya? Granulometría, tanto del árido fino como del árido grueso. Este es muy importante en carreteras, partículas alargadas y planas y el ensayo de cara fracturada, ¿ya? Tanto en la mezcla asfáltica como en la conformación de las capas bases y subbases, el ensayo de laminaridad o partículas planas y alargadas. Y es bastante feo hacer ese ensayo, ¿ya? Pero es necesario. En hormigones, en realidad también debería influenciarse eso, especialmente el agregado que viene del PIDAI no cumple muchas veces el ensayo de laminaridad o ensayo de partículas planas y alargadas. Pero como les digo, en hormigones muchas veces se desprecia eso y se lo compensa todo incrementando más cemento, ¿ya? Pero en carretera sí es obligatorio el ensayo de laminaridad, ¿ya? Bien, de ahí vemos los ensayos, el peso específico de la arena, el equivalente a arena, pesos unitarios, peso específico de la grava, granulometría, desgaste en la máquina de los ángulos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Mínimo se debería confeccionar 3 briquetas con un contenido de asfalto, ¿ya? Y se debería hacer por lo menos 6 porcentajes o 6 contenidos de asfalto. Entonces, lo mínimo que se debería preparar para hacer un diseño Marshall son 18 briquetas. Lo recomendable es trabajar con 5, a veces una se compacta mal o al desmoldar sufre algún desperfecto, entonces ya nos queda 4. Si preparan el mínimo 3 y confeccionaban mal una, les queda 2 y tienen que volver a confeccionar otra, ¿ya? Por eso es recomendable confeccionar 5. ¿Son 5 o son 6? Son 5 probetas para cada contenido de asfalto y son 6 contenidos de asfalto. Me puede decir eso. Podríamos un contenido ser 4%, otro 4.5, otro 5, otro 5.5, otro 6 y otro 6.5, ¿ya? Entonces, estamos dentro de los 3 a 9, por ejemplo, si hablamos de agregado tamaño máximo 1 pulgada, va a estar esos porcentajes que les hablé dentro de los 9%. O podrían hacerlo también, como dice Andor, empezar con 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Y ir viendo cómo reacciona. Yo lo recomiendo, lo que a mí me enseñaron, que es siempre incrementando del 0.5%, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada briqueta nosotros vamos a pesar 1200 gramos de material, ¿ya? Eso, los 1200 gramos ya corresponde a la mezcla de agregados, o sea, arena, grava, gravilla
y si hubiera que usar cemento o filler, también tienen que estar. Ya los 1200 gramos va a ser de todo eso. ¿Ya? Ahí lo pueden ver en la imagen, cómo está separando la fracción. Eso hay que llevarlo al horno. ¿Ya? Lo recomendable es hacerlo como dice aquí, tenerlo así separado. Difícilmente van a poder hacer eso en un laboratorio. O sea, no tienen tantas taras para poder hacer eso. ¿Qué es lo que hacen? Una bandeja grande, meten, o sea, pesan lo que van a necesitar y lo meten al horno. No es conveniente hacer eso porque ustedes van, cuando estén sacando, no van a respetar la granulometría, o sea, van a tener más grava, otras van a tener menos, otras van a tener más arena, entonces no va a haber cuando rompan dentro de un mismo porcentaje, las briquetas van a haber una diferenciación bastante alta, entonces puede generarse un problema. Por eso aquí recomienda pues, estas imágenes y separarlos en los 1200. Le digo aquí difícilmente que tengan una cantidad tanta de taras para poder hacer eso, o un horno bastante amplio. ¿Ya? Se lo lleva al horno, ¿ya? Que caliente, especialmente si los agregados están húmedos, que pierda todo el agua, y además de que esté a una temperatura de calentamiento casi similar a la temperatura de calentamiento de la falda, o que sea la misma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si igual estuvieran secos y no están a la temperatura del asfalto, lo que va a hacer es bajar más rápido la temperatura del asfalto. Entonces el tiempo de mezclado va a ser tiene que ser mucho más rápido entre el mezclado y el compactado, porque si no va a empezar a hacerse frío y no puede tener una adecuada trabajabilidad, que era uno de los puntos que habíamos visto. Ahora, el tema de cuánto hay que echarle de material, ¿ya? Cuánto debe representar, hablamos de porcentaje, ¿ya? Cuánto debe representar eso. Entonces, si nosotros vamos a obtener, por ejemplo, 1200 gramos, o sea, estamos trabajando con 1200 gramos, queremos decir que 5%, queremos obtener 5% de eso, lo que vamos a hacer es que el 5% de la mezcla sea eh, asfalto y el 95% sea eh, el agregado, ¿ya? Entonces vamos a hacer una relación de 3 simple, 1200 por 5 dividido entre 95, y a los 1200 gramos que ya tenemos el material le vamos a echar 63,18 gramos de asfalto, ¿ya? Esa sería una regla de 3 simple para poder determinar el contenido, el porcentaje de asfalto que vamos a utilizar. Como las balanzas que hay son bastante precisas, entonces se puede trabajar con esos valores. En el caso del laboratorio puede haber tanto mezclado mecánico como manual. Recomiendo el mezclado manual. No tenemos una mezcladora mecánica en laboratorio, así que no nos queda otra que hacer. En el caso de nosotros, en el laboratorio de la carrera, hacerlo de forma manual. ¿Ya? Los moldes donde se van a calentar también deben estar calentados. ¿Ya? Recuerden que van a mezclar, van a llevar a compactar, entonces tenemos que evitar que la temperatura no se baje de golpe. Por eso que el agregado de esta temperatura del asfalto y también los moldes deberían estar previamente calentados por lo menos 2 horas a la temperatura a la cual está siendo calentada el asfalto. ¿Ya? Y al momento de preparar el molde se coloca un papel filtro. Fíjense, ahí está el molde para la briqueta. Se vacía el agregado, ¿ya? Y se se inicia el proceso de compactación. Fíjense, se echa todo y se compacta una cara. Luego se da vuelta al molde y se compacta la otra cara, ¿ya? Y en el caso de nosotros contamos con un compactador de forma manual como un compactador automático, ¿ya? Si es tráfico pesado, 75 golpes por cara de la briqueta. Fíjense, se dan los 75, se da vuelta, se coloca otro papel y se empieza a compactar de nuevo. Luego se lo deja enfriar las briquetas, especialmente una media hora podría ser, ¿ya? No se debe meterlo al agua para que enfríe, lo que tienen que hacer es que se enfríen, pueden ser colocando un ventilador, ¿ya? Para que enfríe más rápido, ¿ya? Eso para que esté más o menos duro el proceso de desmoldar. Recuerden que si hemos mantenido todo caliente, entonces sigue siendo un poco plástico o fluido el cemento asfáltico, ¿ya?
Y esto es lo que les decía, al momento de desmoldar, si no llega, pueden llegar a tener errores, entonces les falla desmoldando una probeta. Si han preparado tres, obviamente van a tener problemas, van a tener que volver a confeccionar. Es por eso que es recomendable trabajar con cinco. En caso de que falle una o algo, les quedan todavía cuatro. ¿Ya? Entonces ahí están los porcentajes, 4%, 4.5, 5, 5.5 y 6, y aquí en este caso he preparado tres briquetas. ¿Ya? Lo recomendable siempre es que el incremento vaya de 0.5, ¿ya? No es recomendable saltar de 1%. Luego, una vez que las briquetas hayan sido desmoldadas, se esperan que haya secado y se lo procede a determinar el peso de la briqueta. Luego se hace muy similar a lo que ustedes han visto en ensayo de peso específico del agregado grueso, ¿ya? Se la pesa tanto, por así decirlo, peso en el aire como peso sumergido, ¿ya? Entonces van a tener el peso sumergido y van a tener con eso, al igual que en la grava, van a tener el volumen, van a poder determinar el volumen que ocupa la mezcla fáltica, ¿ya? Antes de meterla aquí se genera la condición saturada superficialmente seca. Recuerden que ustedes tienen que esto, antes de obtener el peso sumergido, saturar la briqueta. Entonces se las deja sumergidas en agua aproximadamente 1 hora o 2 horas. Se lo seca con un paño que esté húmedo para generar la condición saturada superficialmente seca y recién se procede a hacer esto, ¿no? Y antes de romper la briqueta, se lo lleva a un baño María de 60 grados durante 40 minutos, 60 minutos aproximadamente. ¿Eso para qué? Para crear la peor condición de ensayo, ¿ya? A este proceso se le conoce también como digestión del Marshall. Entonces, el agua a 60 grados va a hacer de que ya empiece un poco a comportarse o a tener más fluidez el cemento asfáltico. Recuerden que si lo trabajamos a temperatura ambiente, me va a durar mucho más. Pero va a haber zonas donde la temperatura en la carretera inclusive puede superar los 60 grados centígrados. Por eso que se coloca o se diseña para tener la peor condición o la condición más crítica. Se rompe después de haber sido las briquetas sumergidas durante 40 a 60 minutos en agua a 60 grados centígrados. ¿Ya? Se lo seca, se ajusta la mordaza, se lleva la mordaza a la prensa y se lo somete al ensayo de estabilidad. Se mide la carga máxima y la deformación para haber obtenido esa carga máxima. La velocidad del ensayo es de 5.08 milímetros por minuto. Es bastante rápido, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta es una prensa mucho más moderna. Se mide la deformación con este transductor, el LVDT, y aquí tiene una celda de carga que me lo transmite todo acá. Y ahí me va a determinar carga máxima y la deformación para esa carga máxima. De no ser así, lo que yo voy a hacer es tener un anillo de carga y tengo que leer, como ya hemos visto mucho o han visto en suelo, determinar, controlarme la deformación y determinar la deformación en anillo de carga para saber después cuánto ha sido la carga establecida, ¿ya? Ahora este punto de los cálculos lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Con más detenimiento. Así que por hoy va a ser hasta aquí la clase de diseño Marshall, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tenga? Sí, buenas tardes. En la tarde también se va a pasar lo mismo. Sí, sí, voy a volver a explicar, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Una consulta, disculpe. ¿Ya? Creo que en su cronograma salía que el examen laboratorio iba a ser el 24, si no me equivoco. ¿Es en esa fecha o se va a modificar el examen No, laboratorio? vamos a tener un solo examen al final, ¿ya? Ah, ya. Creo que ustedes están la mayoría dando examen o volviendo a dar examen, así que más o menos después de la segunda semana de enero, como se alargó también el semestre, así que no hay problema. Va a ser un solo examen, ¿no? ¿Ya? Ah, bueno, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Los laboratorios para esta fecha. Ya, hable uno. Ahí estaba preguntando los laboratorios. Sí, es sobre las diapositivas, auxiliar. ¿Dónde las podemos conseguir? La Es que verdad que nunca me las pedían. hay cosas en sus diapositivas que no están en los informes. Hay varias cosas y no sé, parece que los compañeros pensaban copiarlos, los modelos, no sé, porque nadie se ha preocupado en eso. La verdad que primera vez que me piden la diapositiva, pero se las mando, pues entonces, un lado PDF y se las paso. ¿Ya? Pero nunca las pasé, nunca me pidían diapositivas. Claro, también de los videos se puede sacar captura, igual, ¿no? Es lo mismo. Sí, si hay algún laboratorio que no les mandé datos, díganme. Pasa que me olvido también, así que me acuerdo. Escríbanme en el grupo qué laboratorio faltan datos y yo se los paso. Listo, sí, gracias. ¿No? Bien, no hay más preguntas entonces. No, el otro viernes no creo que pasemos clase para Nochebuena. Ya, o si tienen alguna consulta, me la hacen nomás. Ya, Ni no hay paño nuevo, problema. Peor tampoco. El pañoneo peor porque todo el mundo sale a fiesta, ¿vale? Así que ver. Pero si quieren pasar, díganme, nomás, no hay ningún problema. no, mejor no. Mejor. Ya. Entonces vayan haciendo sus laboratorios jóvenes porque esto es lo último que se hace. Ya, el diseño de mezcla fáltica. Entonces nos falta una clase más para que les explique cómo los cálculos ya más que todo. Y como acaba el 31, ¿qué les ha dicho el ingeniero Napoleón? ¿Todavía Sí, falta para que acabe? Recién oíamos hablar. Háblenle eso hoy. Como el laboratorio vuelve a atender el 10, podría ser una semana, unos 3 días ir a hacer Marshall. Muchos van a estar libres de sus materias. Yo creo que va a querer porque nos dijo que vayan a ver obras, vayan a laboratorios, nos decía todo eso el ingeniero Napoleón. Sí. ¿No le habló a usted? No, le habló recién. Ahorita me habló Pérez. Ya le voy a escribir yo más rato. Ya después de clase de usted. Entonces ya vemos eso después. Porque es importante que vean el desarrollo del marzo. De paso, si tienen tiempo y disponibilidad, podemos hacer los ensayos, ¿no? Sé que muchos no han hecho tecnología de materiales de forma presencial. Entonces aprovechamos y hacemos densidad de los agregados, todo, como casi se hace una dosificación. ¿Ya? Claro, desde cero todo. Sí, el diseño Marshall. Obviamente no vamos a hacer los ensayos del asfalto, vamos a trabajar con el asfalto que nos den ahí. Pero los agregados sí le vamos a hacer algometría, peso específico. Entonces, hablen eso hoy. Nos vemos al año nomás hoy. Ya, hasta luego. Hasta el año. Hasta luego. Feliz Navidad, Auxi.